CEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de caricatura política, de porfiriato, vamos a hablar de culinaria, de sátira, de cómo es que este bagaje de la cultura popular que tenemos, que forma parte de nuestra identidad como mexicanos, se aterrizaba en un periódico que se llama El Hijo del Aguizote para hacer esta sátira política. Para ello nos acompaña el doctor en Historia, Rodrigo Sánchez, quien de formación es gastrónomo y quien acaba de obtener este grado académico por la Universidad de Zacatecas justo con esta tesis, en donde vincula estrechamente la parte de la culinaria, la parte de la caricatura política y todo esto, repito, en el siglo XIX, en el porfiriato. Hola, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Hola, Ceci, muchas gracias. Gracias por invitarme. A ti. Oye, pues a ver, primero platícanos estas caricaturas. Tú identificas más de 100 en donde hay aspectos culinarios, ya entraremos en ese punto, pero ponnos en contexto. ¿Qué importancia tuvo el Hijo del Aguizote en este régimen autoritario del porfiriato en el siglo XIX? Bueno, pues El Hijo del Aguizote es un periódico que se editaba semanalmente y la característica principal es que tenía caricaturas. Yo creo que cuando yo me enfrenté a la fuente y a lo que había, ¿no?, de estudios acerca de la fuente, es inmensamente amplio lo que se ha estudiado el Hijo del Aguizote. Y creo yo que la principal característica o lo que le da esta importancia es que precisamente en el régimen de Porfirio Díaz pues se encarcelaba a los escritores, se encarcelaba a los editores y aún a pesar de todo ello el Hijo del Aguizote se mantuvo pues más de 20 años en circulación, ¿no? Fue el único periódico con caricaturas opositor al régimen de Porfirio Díaz que se mantuvo en circulación por 20 años. Se habla de que su editor Daniel Cabrera entró más de 300 veces a la cárcel de Belén, pues gracias a estas publicaciones que no eran muy bien vistas, por supuesto, por la autoridad, ¿no?, porque tenían la peculiaridad de pues hacer mofa de situaciones o contextos que pasaban en el país. Y obviamente está muy claro, hay caricaturas padrísimas en donde se dibuja él como el hijo del Aguizote y se dibuja con una pluma y tiene ya en el bastidor a Porfirio Díaz como diciéndole, estoy a punto de empezar, ¿no? Bienvenidos al año 1850 y tantos, aquí voy a empezar a darle al régimen de Porfirio Díaz. Entonces, pues tiene estas características que me parece que son sumamente atractivas para los estudiosos que se han volcado a ver esta fuente, ¿no? No es una fuente extraña, no es una fuente ajena, hay muchos estudios acerca del Hijo del Aguizote y creo que tiene que ver con esto, con la duración, con cómo se daba esta crítica al poder, cómo se hacía cómo era pues con saña, ¿no?, sin miramientos, pues si había algo que decir, lo decían. Recordemos que pues en esta época había este conflicto entre pues los liberales y los conservadores y bueno, siempre esta división que ha existido, pues el Hijo del Aguizote encajaba ahí el gran colmillo que tenía para criticar al poder a través de la prensa. Y pues se da en este contexto, ¿no?, en donde hay una contradicción. Hay que poner un poco, me gustaría hablarte un poco del antecedente que es el Aguizote, ¿no? Sí, por eso favor. es el Hijo del Aguizote, pues viene porque había un periódico anteriormente dirigido por Villasana, que era un gran caricaturista también y bueno, pues escritor. Y el periódico del Aguizote iba en contra del régimen de Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, cuando muere el Aguizote, por así decirlo, pues el hijo del Aguizote ve, Daniel Cabrera, pues ve una contradicción muy grande de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llega al poder haciendo válida la frase de sufragio efectivo o no reelección. Y dos doritos después, dirían, ¿no?, los chavos, pues 2 doritos después, fíjense que también me voy a reelegir. Entonces, de esta contradicción no surge el Hijo del Aguizote. Y
cuando tengan oportunidad de ver un ejemplar, van a ver que dice ahí, matrero y calaverón como su padre, no tiene madre, ¿no? Así, esa era la frase con la que se anunciaba el periódico. Entonces, híjole, no, para mí fue riquísimo hacer este trabajo, la verdad es que lo disfruté mucho, me divertí, pero con ganas, porque ver las frases y ver lo que estaba pasando y ver los contextos. Y después algo que también me llama mucho la atención es que en algunos aspectos no hemos cambiado mucho del siglo XIX para acá, ¿no? Sí. Sobre todo en cuestiones políticas y este tipo de cosas, pues no encuentro yo muchos cambios. Seguimos, sigue habiendo bandos, seguimos peleando por las mismas causas, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy divertido ver cómo lo hacían, ¿no? Estos grandes, bueno, este gran caricaturista, porque ese fue otro de los hallazgos. No había mucha claridad en quién hacía las caricaturas, porque estaban firmadas de manera, con un seudónimo, pero todas están firmadas por Fígaro. Todas las caricaturas del Hijo del Aguizote, al menos en el periodo que yo estudié, porque después continuó el Hijo del Aguizote ya en manos de los hermanos Flores Magón. Pero bueno, yo estudié el periodo de Daniel Cabrera y todas las caricaturas están firmadas por Fígaro. Y poco se ha hablado de Daniel Cabrera. Yo dedico una buena parte del texto a Daniel Cabrera y a desentrañar que él era Fígaro, ¿no? O sea, que él hacía las caricaturas, él estudió grabado, él estudió la litografía, cómo hacer estas caricaturas, cómo reproducirlas. Y pues llegamos a la conclusión de que él es quien hacía todas las caricaturas, ¿no? Con un ingenio, una creatividad de verdad impresionante. Sí, ¿no? porque era efectivamente muy peligroso. Fíjate, otro de los periodistas de la época que se oponían al régimen es don Filomeno Mata con el Diario del Hogar. Y también dicen quienes lo han estudiado que la mitad de su carrera como periodista la pasó encarcelado, ¿no? Sí, de hecho... Ay, perdón. No, hay caricaturas en el periódico que retratan estos pasos por la cárcel, ¿no? Y entonces lo que dice Daniel Cabrera es que la cárcel, lejos de ser un escarmiento, pues era el lugar en el que coincidían los periodistas y ahí se ponían de acuerdo. Entonces podía salirle peor, yo creo, al régimen encarcelarlos ahí, meterlos en una misma celda, porque pues se estaban poniendo de acuerdo y estaban intercambiando ideas de lo que pretendían plasmar cada uno en sus periódicos. Qué interesante. ¿No? Y esto lo digo porque eso le da otro valor, bueno, pone en contexto al Hijo del Aguizote, que no es cualquier periódico, es un periódico de oposición en ese régimen autoritario, ¿verdad? Ok. Y ahora, por favor, dinos esta forma fortuita en la que tú plasmas en la investigación, que pues sí, ¿no? Como una especie de serendipia, dirían. ¡Pum! Llegas a la casa de unos amigos y de pronto te dicen, miren, heredé estos periódicos, tienen toda la colección, si no mal recuerdo, de 1885 a 1900. Tienen 2 años tienen nada más. 2. Bueno, y esos son los que tú vas a estudiar. ¿Qué ese Rodrigo... que todavía no ingresa al doctorado en historia, que es maestro en estudios antropológicos, que es gastrónomo, ese Rodrigo de ayer abre y, o sea, ¿cómo es que dice, yo voy a hacer una investigación de esto? Bueno, fue un poco antes, ¿no? De tener fue un poco antes de entrar a la maestría, incluso, que yo vi esos ejemplares. Y así, estando en una reunión, estas personas son muy amigos míos. Ella, la chef Pilar Fausto, pues es una chef, fue mi maestra de cocina mexicana en la licenciatura. Y estando un día en su casa comiendo con ellos, porque pues seguimos muchos años ya de amistad, me dice, su esposo siempre ha tenido como mucho interés por la historia, le gusta mucho leer, tienen bibliotecas enormes. Y me dice, te voy a enseñar algo que te va a gustar mucho, porque pues yo siempre he sido también así como de la broma o sea, si supiera dibujar haría caricaturas. Sí. Y también de oposición. Entonces, sí te creo, y eres súper, tienes un humor muy ácido y muy negro, entonces triunfarías. Pues, me divierto. Entonces, la verdad es que pensaron pues en enseñarme estos ejemplares por una casualidad, esa es la realidad, por una mera casualidad. Y así como cuando te invita alguien a su casa y te enseña el álbum de fotos, ¿no? Pues a mí me enseñaron los ejemplares del Hijo del Aguizote, no con la intención de ver la comida, sino pues
simplemente ve cómo era, ¿no? Este asunto. Y empiezo a ojear los ejemplares que tienen ellos, que ellos tienen nada más 2 años, no los 20 que yo estudié, pero los tienen perfectamente empastados, conservados, o sea, sí es algo que atesoran y que valoran, ¿no? Herencia de algún familiar seguramente. Y el caso es que empiezo a ver y veo las caricaturas y empiezo a ver que pues hay pulques, hay calabazas, hay panes, hay cocinas, hay cocineros, hay fogones. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Y ahí es en donde empiezo a ver que en esos 2 años que vi esa vez, que fueron, pues ya después me fui varios días ahí con ellos, a estarle echando un ojito, nunca me los quise llevar, porque la verdad es que son cosas sí muy valiosas. Y de estar yendo, pues empiezo a ver, ¿no? Y empiezo a hacer como, a decir, oye, a ver, aquí está hablando de esto, ¿no? A tomar los aspectos de la cocina, que pues es en lo que yo he estado toda mi vida. Estoy viendo esto de la cocina, estoy viendo los fogones, hay una imagen que por ahí vamos a poner sobre un conflicto entre México y Guatemala, ya ves que también toda la vida estuvieron peleados, ¿no? Que si los límites, que si los pescadores. Que ellos dicen, fíjate, paradójicamente ellos dicen que nosotros les pertenecíamos. Ajá. Y nosotros decimos que era al revés, ¿no? Sí. Hasta la fecha nos alucinan y dicen que nosotros les pertenecíamos. Fíjate, sí. Yo digo, sin investigar ni ser experto en el tema, pero pues he leído que dentro de estos conflictos, porque tuve que ver mucho, o sea, empaparme, claro, de lo que estaba yo viendo en las imágenes, ¿no? Creo que muchos conflictos tienen que ver con que cuando Hernán Cortés llega a conquistar, ¿no? Se va de México a Guatemala a conquistar y son los tlaxcaltecas los que acompañan a Hernán Cortés. Entonces, pues, eso es traición, ¿no? Las cigüeras. Eso es traición. Entonces, yo creo que desde ahí nos viene el conflicto, ¿no? De ver cómo los mismos mexicanos estaban ayudando a los españoles a conquistar esos territorios. Entonces, bueno, eso es una cosa mía que concluyo después de 2, 3 cositas que leí. Pero, pues siempre existió este conflicto. Entonces, ves en la imagen, en la caricatura, se ven a 2 cocineros que son los, en ese entonces, pues embajadores, ¿no? Tanto de México como de Guatemala, cocinando y las ollas tienen un letrero que dicen indemnización o guerra, ¿no? Entonces cada uno estaba atizando el fogón de lo que le convenía. Y abajo en el texto pone Daniel Cabrera, se me hace una imagen maravillosa, dice, para escoger sin rodeos, aquí solo cocinamos 2 sopas, de la otra y la de fideos. Es decir, ya tenían la decisión armada, ¿no? Estaban haciendo el circo y lo que llama la atención, a mí me llama la atención es, pues lo pudo haber dibujado de muchas formas. ¿Por qué en una cocina? ¿No? Y entonces empezamos a hacernos preguntas. Yo creo que lo más importante son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y pues yo creo que la principal pregunta mía es, ¿por qué la cocina? ¿Por qué la cocina y no en otro contexto? ¿Por qué el alimento y no en otro contexto, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues empieza a venir toda esta parte de trabajar y hacer y ver y al final respondernos esta pregunta, ¿no? En la importancia que tuvo la alimentación o que tiene la alimentación, en este caso en particular como conformadora de una identidad. Recordemos que cuando esto se da, pues apenas estábamos en pañales, siendo un país independiente, ¿no? Entonces, pues nos ayudó a conformar esta idea de qué era el pueblo y qué era no el pueblo, qué era la élite, qué era lo extranjero y qué era lo que realmente nos pertenecía, ¿no? Hay otra imagen también de una penca de maguey con unos jarros de pulque luchando contra las botellas de champán, ¿no? Es decir, el pueblo contra la élite, lo nuestro contra lo extranjero, ¿no? Contra lo que nos vuelve a invadir, ¿no? También el vino tinto, ¿verdad? Hay una caricatura que retomas de la batalla de Puebla de abril, 7 de abril, si mal no recuerdo, y están los generales de la élite con vinos tintos. Con sus botellotas de vino, ¿no? Y era vidrio. Y cuando te pones a leer la prensa, pues ves que se satanizaba al pulque, ¿no? A través de los medios de comunicación, pues satanizaban al pulque. Decían, ahora que hay una carestía de pulque, pues no ha habido asesinatos, no ha habido crímenes de sangre. Entonces, es gracias a que no hay pulque. Erradiquemos
vendemos el pulque. Se obligaba en ese entonces a las pulquerías a poner estas puertitas corredizas para que no se viera lo que estaba haciendo, porque lo que estaban haciendo querían verlo como algo malo, como algo ilegal, siendo que formaba parte de nuestras costumbres. O sea, llegaba el 12 de diciembre y era el pulque a todo lo que daba, pues era nuestra bebida nacional, ¿no? En ese entonces era con lo que nos divertíamos y nos embriagábamos. Y había este intento también por decir, bueno, hubo un grupo también político que eran los científicos, que pues trataban de decir, bueno, el barro es malo, el barro daña, cambiemos por vidrio, y entonces este intercambio de las jarras de barro de pulque por las botellas o las jarras de vidrio, todo eso causaba un conflicto en la sociedad, ¿no? Causaba un choque, era algo diferente, algo nuevo. Sí, porque además el porfiriato se caracteriza en todos los sentidos por esta, pues sí, podríamos decir repulsión desde el poder, es por lo nuestro, lo tradicional, lo popular. Fíjate, eso es muy extraño porque mientras don Porfirio retoma la parte prehispánica para idealizarla y para darnos identidad, pero al indio vivo, a las comunidades reales que están viviendo, todo lo que tiene que ver con ellas le parece inferior. Y entonces para pertenecer a esta, ahora le llamamos primer mundo o países desarrollados, pues él es, todos sabemos, fan de todo lo francés, ¿no? Todo lo que huela a francés, arquitectura, comida, bebida, formas de ser, él muy afrancesado, el Palacio de Hierro, el Globo, la pastelería El Globo que llega entonces, fábricas de Francia, Liverpool, todo lo que oliera extranjero era fino y todo lo que fuera mexicano era corriente y vulgar. Y en ese sentido está la comida, porque hasta hay una novela que se llama, bueno, sí es una novela histórica, El cocinero de don Porfirio, que comía don Porfirio de acuerdo con los recetarios y pues obviamente no comía gorditas y guajolotes. Y ya el colmo del colmo del colmo es cuando doña Carmelita Romero Rubio, su señora esposa, decidió que para que no se viera moreno, lo talqueaba de la cara todos los días, ¿no? Fíjate, porque ser moreno también era, sí, claro, no era de los estándares de la época. Entonces todo esto encaja perfecto porque el hijo del aguizote aprovecha esta disyuntiva tan terrible, esta denostación y humillación a lo mexicano, y entonces lo pondera, ¿verdad? Sí, en realidad Daniel Cabrera, de lo que alimenta el hijo del aguizote es de la contradicción. Yo creo que aquí había esas contradicciones de pues un indígena oaxaqueño afrancesado, ¿no? Pues esas grandes contradicciones que permeaban, por supuesto, a la sociedad son lo que es la carnita de la que se alimenta Daniel Cabrera para decir, por aquí te voy a dar, y le dio con todo. Y fíjate que tú al final de la investigación dices algo que me pareció muy, muy atinado. Los políticos tienen como el don, la misión, la función de hacer enojar mucho al pueblo con sus injusticias, con sus corrupciones, con sus... Sí, pero las caricaturas de los periódicos tienen como función divertir al pueblo. Claro. ¿Cómo? Pues burlándose de ese poder, ¿no? Así y es lo que seguimos viendo en la caricatura. Es correcto. En 20 años. Y ahora en los memes, ¿verdad? Sí, dices que 20 años, analizas tu 20 años, si mal no recuerdo, de 1885 a 1900. Que es como la primera parte del porfiriato, digamos que cuando don Porfirio estaba en el culmen del estadista, todavía no íbamos a conocer a que conocemos en la historia del dictador abusivo, autoritario, estaba como en su ahí punto. Nace. ¿No? La primera reelección, ahí nace el hijo del aguizote. Sí. Y sí, pues toda su transformación en ese dictador, pues toda su transformación es lo que van narrando a través de la caricatura y de la prosa y el verso, porque también está escrito, ¿no? O sea, háblanos hay muchas de eso, cosas por favor, escritas. porque, mira, vemos las caricaturas y, por ejemplo, ahora las del Fisgón o las del Guerra o las de que ya son como muy meme, o sea, ya es pura imagen y bueno, rápido agarras el contexto y entonces la entiendes. Pero esta caricatura
tiene frases y además tiene versos. Platícanos de eso. Bueno, pues ahí es en donde encontramos la conexión entre la cultura popular, ¿no? Entre cómo llegar a esas grandes masas. En esta época el pueblo era realmente iletrado. O sea, yo puse ahí una tablita de cómo estaban los índices de alfabetización en México en esa época. Su mecha, no era una cosa terrible. Entonces, una de las teorías, una de las hipótesis, pues es que el pueblo se ilustraba o el pueblo leía o el pueblo se acercaba a estos temas a través de la caricatura, ¿no? A pesar de que había, por ejemplo, si en una familia éramos 10 y uno sabía leer, pues ese leía el periódico, ¿no? Leía lo que está escrito, pero la caricatura era de un impacto rápido. Tenía que tomar o retomar el caricaturista elementos de la cultura popular que eran cotidianos para la gente para poder transmitir rápidamente este mensaje. Y además los textos que acompañan, muchas veces acompañan pues estas frases populares, ¿no? de la jerga popular y acompañan a la caricatura. Entonces, esas sí se las tenían que leer, esas a lo mejor no todo el mundo las podía identificar tan rápido, pero también traen jiribilla y también daban y atinaban, ¿no? Y además de esas que acompañan a las caricaturas, el semanario tenía texto escrito. Entonces, eran como cartas, haz de cuenta que está escrito como en forma de: te voy a mandar una carta a ti, político, que me caes bien mal, ¿no? Para decirte qué es lo que estás haciendo mal y cómo lo estás haciendo mal. Todo siempre haciendo referencias, le pongo yo ahí las referencias cultas, es decir, tomaban ellos, los caricaturistas o los redactores de los periódicos, estas referencias de cuestiones muy cultas, de cuestiones muy letradas, ¿no? Hago un símil entre La Aurora, la pintura, perdón, de Guido Reni, y lo que está dibujando Daniel Cabrera, y es lo mismo, nada más que en vez de que vaya la Aurora, va Porfirio Díaz arriba del caballo, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refiero con referencias cultas, es decir, tenían que tomar elementos y transformarlos en algo que la gente pudiera comprender de muy fácil manera, ¿no? Además de los textos que son un poco más difíciles de entender en función de que a lo mejor no estamos nosotros inmersos en ese periodo, no estamos viviendo lo que está viviendo la gente, entonces cuesta un poco más de trabajo que la caricatura que perfectamente entendemos e interpretamos hoy cualquiera de nosotros que no haya tenido antecedente en el siglo XIX. Pero fíjate, hablando de las pulquerías, precisamente eran lugares, yo creo que también causaban temor al poder porque eran los lugares donde se congregaba un chorro de gente a cierta hora. Compraban un ejemplar o lo conseguían y entonces el que sabía leer los congregaba y entonces les leía el periódico, ¿no? Sí, eran templos de la conspiración, sí. ¿no? Y de la conciencia. Así es. Ok, nos queda poco tiempo, Rodrigo. Háblanos de estas particularidades que encuentras, por ejemplo, que sí están súper bien contextualizadas, por ejemplo, un hondureño no entendería la caricatura de las calabazas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la jerga del pueblo de la calabaciaste, que infiero exacto. que tiene una relación intrínseca con los desechos biológicos humanos, sí. pero que en la caricatura se usa no sé si es fruta, verdura, la calabaza que conocemos, para denostar al personaje que le está cargando. Claro, pues le llevan en la caricatura aparece, ¿no? Un individuo un individuo del pueblo, por cierto, llevando su canasto lleno de calabazas al político y diciéndole, pues aquí está tu regalo. Lo único que sabes hacer, sigues ¿no? calabaceando, compañero. O sea, lo único que sabes hacer. Lo tuyo es calabacear. Pues es la calabaza. Y luego regar el tepache, exacto, fíjate. Sí, todas estas frases comida. son y tienen que ver con la comida. Entonces, la comida o la importancia de la comida como conformadora de la identidad es brutal. Este espacio que tenemos en la Facultad de Filosofía, que es único de ver la alimentación desde el punto de vista de la cultura,
es maravilloso porque nos hace entender muchas cosas. ¿Cómo es nuestra relación humana con nuestros alimentos, con lo que nos comemos, y no nada más con lo que nos comemos, sino cómo nos lo comemos, con qué nos lo comemos? Hay una razón de ser, ¿no? También hay pasajes que retratan a un Porfirio Díaz comiendo con tortillas, ¿no? Entonces, pues te estás echando tus escargots con una tortilla. Digo, yo me lo imagino. No quiere decir que así haya sido. Pero, pues, hay estas contradicciones y es importante, o forma parte, pues, lo que comemos de nuestra vida cotidiana y de lo que somos y cómo actuamos también en sociedad, ¿no? Muchas gracias y además quiero decir que estoy muy contenta porque es la primera vez que le digo doctor Rodrigo Sánchez. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, pues aquí estamos para platicar. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.